Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Alejandro Torres. Soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional y el día de hoy les voy a exponer acerca de mi trabajo de grado, el cual consistió en la simulación numérica no lineal de muletes de mampostería, arcilla cosida y perforación horizontal sometidos a flexión. Bien, este trabajo fue desarrollado en el marco de la asignatura Trabajo de grado dentro de la modalidad Participación en Proyecto de Investigación durante el semestre 2022-2. Mi directora fue la ingeniera Marisabel Molina. Dentro de los objetivos tenidos en cuenta para este trabajo, el objetivo general fue analizar el comportamiento no lineal de cuatro muletes de mampostería de arcilla cosida de perforación horizontal, sin pañete, con pañete sin refuerzo, pañete reforzado con esterilla de Wadhwa y pañete reforzado con malla de gallinero a través de la simulación numérica no lineal por el método de elementos finitos. Los objetivos específicos enmarcados a lo largo de este trabajo fueron analizar la resistencia a flexión de muletes de mampostería de arcilla cosida de perforación horizontal, realizar la simulación no lineal de ensayos a flexión de los cuatro muletes de mampostería arcilla cosida de perforación horizontal, efectuar la calibración de los modelos de simulación numérica de tal manera que se ajustaba con lo evidenciado experimentalmente en cuanto al comportamiento a flexión, y por último obtener la configuración deformada de los diagramas de esfuerzos de los modelos de simulación numérica no lineal. Bien, en primer lugar, a modo de introducción y como un contexto general de nuestro país, Colombia se encuentra ubicada en una región con características geológicas particulares debido a la confluencia de tres placas tectónicas: la placa sudamericana, la placa Nazca y la placa Caribe. Esta confluencia genera que la probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico de gran envergadura sea alta y nos expone a una amenaza sísmica considerable. Si bien la mayoría del territorio colombiano se encuentra ubicado en zonas de amenaza sísmica baja, lo hace un 55% del territorio, un 22% se ubica en zonas de amenaza sísmica intermedia y un 23% lo hace en zonas de amenaza sísmica alta. No obstante, pues la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica refiere que alrededor del 87% de la población colombiana se encuentra ubicada en zonas de amenaza sísmica intermedia o alta, lo cual nos expone a una amenaza sísmica considerable. Adicionalmente, tenemos la condición de que la gran mayoría de las edificaciones de nuestro país tienen un alto grado de vulnerabilidad sísmica. Al respecto, Acevedo y otros refieren que las estructuras de las tres ciudades principales se encuentran construidas en mampostería no reforzada en su gran mayoría, alrededor de un 45 y un 70%. El problema con este sistema estructural de mampostería no reforzada es que es un sistema que cuenta con capacidad de disipación de energía mínima, una poca o nula ductilidad y una baja resistencia, lo cual pues expone a las personas que viven allí, que son en su gran mayoría personas de bajos ingresos que construyen su propia casa, es decir, son viviendas de autoconstrucción. Entonces el enfoque principal de este trabajo es contribuir al desarrollo y transformación de viviendas seguras para las personas, evaluando distintas técnicas de reforzamiento en una sola cara para mampostería, arcilla cosida, perforación horizontal. Las técnicas que se evaluaron en este trabajo fueron seleccionadas de acuerdo a criterios de asequibilidad, que no fueran tan costosas para las personas de adquirir, criterios de disponibilidad que fueran fácilmente conseguibles en todo el territorio nacional, y por último que cumplieran una función estructural que permitiera una mayor ductilidad o un aumento de la resistencia de estos sistemas estructurales. Bien, dentro del marco teórico, estos modelos de simulación numérica fueron desarrollados usando el método de elementos finitos. Este es un método numérico que nos permite obtener una solución aproximada a un conjunto de ecuaciones gobernantes dentro de un dominio definido. El método de elementos finitos consiste en tres grandes etapas. La primera es la etapa del preproceso, donde se define el dominio o en este caso la geometría que correspondería a la geometría de los muretes. También se define el tipo de elemento a usar. Esto pues ya va más ligado a los grados de libertad que se requieran de acuerdo al tipo de elemento. También se genera un mallado que garantice una adecuada conexión de los nodos, que genere una compatibilidad de formaciones. También se definen las condiciones de frontera o de borde. En este caso va ligado a las condiciones de carga y a las condiciones de apoyo conocidos. Y por último se definen las propiedades del material. En este sentido, pues primero se definen las propiedades en el rango lineal, y estos modelos fueron realizados usando modelos isotrópicos,
Por lo tanto, pues se definen lo del módulo de Young y las relaciones de Poisson. Después sigue las propiedades en el rango no lineal, los cuales ya varían dependiendo del modelo usado. La segunda gran etapa es la etapa del proceso, donde se realiza el ensamble de las matrices de rigidez y se resuelven las ecuaciones gobernantes. Y por último, la etapa del postproceso, donde se obtienen variables de interés como son las configuraciones deformadas y los diagramas de esfuerzos. Dentro del rango no lineal se usaron dos modelos para simular este rango. El primero fue el modelo de microplano, el cual nos permite obtener curvas como se aprecian en pantalla. Y el segundo fue el modelo bilinear isotropic hardening, el cual fue bastante adecuado para simular el murete con pañete reforzado con esterilla de Wado. Bien, ya en cuanto a la simulación, se realizó en el software ANSYS, que es un software especializado en elementos finitos. En primer lugar se definía el dominio o la geometría del modelo, en este caso pues de los muretes de mampostería. Esto se realizaba en el módulo Space Claim de ANSYS. Luego de este módulo se importa al módulo Mechanical, que es el encargado de realizar el análisis estructural. Y pues bueno, en este módulo ya se generaba el mallado, también se designaban los contactos. En este caso se usaron contactos tipo banded y contactos tipo frictional. Y bueno, también se definían las condiciones de frontera que fueran necesarias. En primer lugar se definieron las condiciones de apoyo conocido, donde se restringieron los desplazamientos en las tres direcciones de la base de los semicilindros que servían de apoyo a los muretes. También se definía la condición de carga, la cual consistió en un desplazamiento variable en el eje Y a través de la aplicación de steps. Estos permiten parametrizar la carga y asimismo obtener resultados para cada valor de carga. Y por último se usó una condición de simetría, la cual fue óptima para el ahorro de costos computacionales y la disminución de tiempos de convergencia de los modelos. Entonces para esta condición se usó un friction support, el cual consiste básicamente en la restricción en el desplazamiento en el eje normal al plano de simetría. Bien, en cuanto a los resultados y hablando ligeramente de la metodología usada, en primer lugar se realizó la calibración en el rango lineal. Entonces se realizaban los modelos, se corrían y con base en los resultados de su curva carga versus desplazamiento se aumentaba o disminuía los módulos de elasticidad de tal manera que se ajustara con la rigidez obtenida experimentalmente. Luego de la calibración lineal se realizaba la calibración en el rango no lineal, que ya correspondía a ajustar el comportamiento en el rango plástico, ajustar la resistencia y ajustar la falla. Antes de realizar los 4 modelos de los muretes, se realizó a modo de calibración los modelos de sus unidades individuales, es decir, del bloque de perforación horizontal y del mortero de pega. Entonces para ello se realizó una simulación de la unidad de bloque a flexión transversal sobre el paramento y otra modelación al ensayo de compresión de un cubo de mortero de 50 milímetros de arista después de 28 días de su elaboración. Estos dos ensayos fueron realizados por el ingeniero Barahona en el año 2022 y con base en ellos se obtuvieron los resultados de las curvas carga versus desplazamiento que se aprecian en pantalla, donde las curvas rojas punteadas corresponden al promedio experimental y las curvas azul oscura corresponden a las obtenidas mediante simulación numérica. Y pues bueno, ya finalmente se obtuvieron las deformadas que se aprecian en la parte de la derecha para cada modelo de simulación. Ya en cuanto a los muretes, esto corresponde al murete sin pañete y al murete con pañete sin refuerzo. En estos modelos se ajustó la rigidez y la resistencia que fueran similares a las obtenidas experimentalmente y pues bueno, ya también la falla que fuera de manera súbita, y se obtuvieron las configuraciones deformadas que se aprecian en la parte de la derecha. Se realizó la misma metodología para el murete con pañete reforzado con esterilla de guadua y el murete con pañete reforzado con malla de gallinero. Todos estos modelos fueron realizados usando el modelo de microplanos, a excepción de la simulación del murete con pañete reforzado con esterilla de guadua, el cual usó el modelo de bilinear isotropic hardening. Este modelo permitió definir una zona elástica al principio y luego una zona plástica donde la carga incrementaba ligeramente mientras seguía incrementando el desplazamiento. Entonces pues este modelo fue óptimo
para poder simular de manera adecuada este ensayo. Y bueno, ya en cuanto a los diagramas de esfuerzos obtenidos, se obtuvieron los siguientes resultados. En cuanto a la unidad de bloque de perforación horizontal, apreciamos como en el diagrama de esfuerzos principales mínimos se evidencia una zona de concentración de esfuerzos donde ocurrió la falla de manera experimental. Entonces pues son resultados bastante interesantes. En cuanto al murete sin pañete, se realizó un corte en el modelo de simulación a lo largo de la zona de contacto entre el bloque y el mortero de pega, que fue donde ocurrió la falla de manera experimental, y se evidencia una zona de concentración de esfuerzos en verde claro a lo largo de toda esta zona de contacto donde ocurrió la falla. El caso del murete con pañete sin refuerzo, se evidencia una zona de concentración de esfuerzos a lo largo de todo el pañete inferior del murete, que pues bueno, fue también donde ocurrió la falla de manera experimental. Y en el caso del murete con pañete reforzado con esterilla de Wado se obtuvieron resultados muy interesantes debido a que las zonas de concentración de esfuerzos quedaron demarcadas con colores muy cálidos, en este caso también colores rojos y anaranjados, donde podíamos evidenciar que estas zonas de concentración de esfuerzos ocurrían principalmente a lo largo del pañete y de los tabiques del bloque, donde pues bueno, experimentalmente se obtuvieron fisuras y fallas a lo largo de todas estas zonas. También en esta imagen podemos apreciar la misma situación. En esta se evidencia como todo el tabique superior se ha ido a lo largo de 3 zonas donde ha fallado el material, que pues bueno, también son las mismas zonas donde se evidenció una concentración de esfuerzos en los modelos de simulación numérica. Y finalmente, en cuanto al murete con pañete reforzado con malla de gallinero, ocurrió la misma situación, donde se evidenció que la falla ocurría en zonas donde los modelos de simulación numérica obtenían mayor concentración de esfuerzos con colores rojos y anaranjados. Y bueno, ya finalmente, dentro de las conclusiones, la modelación mediante el método de elementos finitos representaba una herramienta muy útil para el análisis estructural del comportamiento de un diseño ingenieril. En este trabajo se logró simular adecuadamente el fenómeno de falla de los muretes ensayados y se obtuvo las configuraciones deformadas y las distribuciones de esfuerzos, donde se comparó los distintos tipos de refuerzo usados. Se logró además una adecuada calibración de los modelos de simulación numérica, ajustándose las curvas de carga versus desplazamiento obtenidas experimentalmente con las obtenidas mediante simulación numérica. También el uso del modelo de microplano representó apropiadamente el comportamiento de flexión de los ensayos del murete sin pañete, con pañete sin refuerzo y con pañete con malla de gallinero, adecuándose apropiadamente tanto la rigidez como la resistencia. Y por último, el comportamiento del modelo de elementos finitos de murete reforzado con esterilla de Wado sometido a flexión, definido mediante el modelo bilineal isotropic hardening, reflejó de forma apropiada la rigidez inicial y el rango plástico de la curva promedio experimental, así como una distribución de esfuerzos acorde con el mecanismo de falla presentado. Esta fue la bibliografía que usé para el desarrollo de este trabajo y bueno, muchas gracias por su atención.